Al universo fue enviada la mujer más luminosa, inteligente, curiosa por ser notable y porfiada. Era una niña brillante nacida junto al volcán. Nacida siendo mujer, algunos la vieron necia. Tuvo muy firme y muy recia la compulsión de saber. Desde niña mostró urgencia de tener conocimientos y así puso los cimientos de la mujer en la ciencia. Ese fue su pasaporte para entrar en sociedad. La han tachado de lesbiana. ¿A quién le importa esa vana calumnia contra su mente? ¿Quién eres, dime tú, Juana de Asbaje? Modelo feminista, tú naciste, consciente que a ningún hombre ofendiste, mostraste su lugar a la mujer. Todas mis inquietudes compartiste, y aunque jamás mi vida conociste, como tú quisiera llegar a ser. Cuando pienso en la niña de Nepantla, en una niña rural, con una familia muy unida, pero esa Sor Juana niña que es traviesa, que le dice a la maestra que su mamá la manda para que le enseñe a leer. No hay una escuela propiamente dicha, sino la casa funciona como la escuela de amigas. Una figura fundamental para ella fue su abuelo, al cual ella quiso mucho. Fue como la figura amistosa con la que ella se relacionó con el sexo masculino. Y ahí el abuelo tenía una biblioteca. Fue ahí donde aprendió primero el latín clásico. Y en un momento la niña va a ser llevada a la Ciudad de México. Ya estaban en ese momento los virreyes de Mancera en el Palacio Virreinal. Entonces va a estar muy cercana de Leonor Carreto, la primera virreina que conoce. Una virreina que la trataba casi como una hija. Entonces Sor Juana va a ser muy apreciada, muy querida y va a dar muestras de su genio, de su ingenio. Y de ahí se cambia, se va al convento de las Carmelitas de agosto del 67 a noviembre del 67. Desde ese momento se están refiriendo a ella, de Rivera se refiere a ella de una manera considerada a Sor Juana como genial. Pero un año después Sor Juana profesa como monja de San Jerónimo el 24 de febrero de 1669. Su afán de aprender no era como para que la admiraran, lo que le importaba era saber. En un mundo religioso en el que ella se movió, porque la religión en ese momento estaba dentro de la casa, en medio de la calle y en la calle, en todos lados, era una invasión absoluta. Que Sor Juana entra al convento, decide por el convento, además de decir que tenía repugnancia al matrimonio, decide un espacio privado, muerta al siglo, como decía su confesor, el padre Núñez, pero desde aquí pudo trascender a la época. Es Sor Juana que además que fue tornera, secretaria, archivista, tesorera, que levantó la economía de este convento que venía pues muy decaída. Entonces ella levanta la economía y al mismo tiempo levanta su propia economía con el trabajo que hacía con las letras. Yo siempre he dicho que no se puede escribir de lo que se desconoce. Entonces seguramente ella tuvo celos, seguramente se enamoró, se desenamoró, como suele ocurrir por fortuna, y en consecuencia fue lo que hizo que escribiera todo el lujo que nosotros tenemos en las manos cuando nos acercamos a ella. Esa rebeldía de Sor Juana, ese estar en contra de tantas cosas, su capacidad para contestarle a los obispos, porque los rebasaba en todo. Entonces Sor Juana marcó una diferencia cuando, siendo una monja censurada y clausurada, desde aquí dio una voz que pues no se había escuchado nunca antes, y de esa manera integrada, integradora, global, pudo repercutir y sigue repercutiendo hasta nuestra época. Sor Juana ya rebasa ser una personalidad cultural, ser una mujer excepcional para ser ya un mito. Todos los ámbitos de habla española llegó a todos ellos, ¿no? A toda América hispana llegó, ya no digamos a la corte de España y de Portugal misma, ¿no? Entonces, pues fue una internacionalización, si la podemos llamar así, verdaderamente extraordinaria, ¿no?
Hacia el final de la vida de Sor Juana, 2 años antes de su muerte, ella decidió dejar de escribir y congregarse más hacia el aspecto religioso, cosa que por un lado, bueno, quizá ella le dio alguna paz, y de pronto, bueno, la epidemia que cae en toda la ciudad, que además se agudiza muchísimo en ese convento, el contagio es brutal y desgraciadamente se contagia y muere en unos días después del contagio. Ella ya había tenido tifoidea. Dicen que cuando sale de las Carmelitas, ella ya le había dado tabardillo, que es una forma de tifus. No sabemos en realidad qué pasó. Pero bueno, murió y ella pone, quiero ser enterrada en el mismo lugar donde han sido enterradas mis hermanas, que es aquí. En 1978, Margarita López Portillo, ella se había interesado siempre en estudiar la historia de Sor Juana, hacer un rescate, y se dio a la tarea de excavar y recuperar parte de lo que era el convento de las Ex Jerónimas. En este espacio había 6 niveles de enterramiento. Al momento de hacer toda la restauración del espacio y que se sacaron los cuerpos de las monjas, se encontró una bula papal fechada en 1724. Es decir, encuentran fibras del hábito de gala que se usaba en esa época en el convento de San Jerónimo. Se encuentra además el medallón hecho de concha y el rosario hecho con esta madera muy, muy dura. No se entierra a nadie encima de esos restos. Es decir, es un signo de respeto que nos permite pensar que se trataba de una mujer muy ilustre en ese momento. Las piezas a veces prehispánicas, y no digamos más bien las prehispánicas y las coloniales, pues a veces se quedan perdidas por ahí, ¿no? Y qué bueno que todavía está ahí en la cámara. La maravilla de Sor Juana es que con todos los siglos que han pasado, a mí se me hace de una vigencia extraordinaria. Es tan fresca en 1690 como en 2020. Cuando uno sueña así en la belleza de la vida, pero también sueña en cómo podría ser más bella para uno. Yo creo que ese sería nuestro gran ejemplo, hija, ¿no? Como teniendo todo en contra, como la voluntad y la inteligencia cuando se unen pueden deshacer todas las barreras y todos los obstáculos. Decimos que es ave fénix no porque nunca muere, sino que porque sigue trascendiendo, sigue marcando la diferencia que hay entre los sexos, sigue proponiendo que hay una equidad, o que debería haberla, sigue proponiendo un principio femenino y masculino, sigue proponiendo una igualdad social también, por medio de su poesía, por medio de su prosa. Entonces, Sor Juana en este momento se reposiciona en las luchas de las mujeres para hacerse visible, porque las mujeres a lo largo de la historia han sido invisibilizadas. La mejor forma de honrarla es leyéndola y reconociendo el ejemplo que ella nos dejó para que las mujeres tengamos el derecho a la palabra, el derecho al conocimiento, el derecho a la libertad, a ser nosotras. Y la mejor manera de honrarla, por supuesto, es reconocer a otras mujeres, como está haciendo ahora a través de la presea Sor Juana Inés de la Cruz, la Cámara de Diputados. Felicidades.